hoy enseñar varios principios que nos van a ayudar, o varios principios poderosos sobre la paternidad. Diga conmigo, paternidad. La paternidad es muy amplia en la palabra de Dios. La paternidad es algo que Dios usa para poder dimensionar a los hijos. No es lo mismo tener un padre que tener paternidad. Diga conmigo, no es lo mismo tener un padre que tener paternidad. Un padre deja herencia, pero una paternidad deja un legado. Le repito, un padre deja una herencia, pero una paternidad deja un legado. Lo que le da el propósito a la herencia es el legado. Si no hay legado, no hay herencia que alcance. Por eso el legado no es algo tangible, es la esencia de cómo lo hace tu padre, cómo lo hace tu mentor, cómo lo hace tu líder, cómo lo hace esa persona que te está enseñando. Eso es un legado. Diga conmigo, legado. Por eso, si usted va a la Biblia, dice la Escritura que Moisés tuvo un hijo que se llamaba Gersón. Y este hijo tenía que haber heredado la herencia que levantó Moisés. Pero la Escritura dice que quien lo hereda todo no es Gersón su hijo, sino que quien lo hereda es, en este caso, su siervo Josué. Y lo primero que hace Josué cuando recibe, ¿verdad?, el reinado, cuando recibe la herencia, lo primero que él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hay alguien que puede decir esa palabra? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos, dígalo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él entendió el principio, porque Moisés predicaba en el pueblo, pero no predicaba en su casa. Moisés le decía al pueblo que tenía que circuncidarse, pero no circuncidaba a su hijo. Moisés iba a las reuniones de discipulado, pero no llevaba a sus hijos. Entonces Josué dice: yo entendí el principio, y es que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué sirve tener una herencia si no hay un legado? Lo que mantiene viva la herencia es el legado que podamos dejar a nuestros hijos. Y eso es algo que Dios me ha confrontado durante todo este tiempo sobre la paternidad. Y por eso, entrando a esto, quiero hablarte de varios principios y que puedas entender que un padre es un puente. Diga conmigo, un padre es un puente. Un padre es un puente. En un momento Jesús le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree en mí también. Yo voy donde mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar morada para cada uno de ustedes, dice la palabra. Pero necesitan seguir el camino. Y Tomás dice: bueno, Señor, muéstranos cuál es el camino. Y Jesús le contesta: yo soy el camino. Usted sabe el versículo: yo soy la verdad y yo soy la... Es decir, que Jesús es el camino, pero el Padre es el destino, iglesia. El éxito del reino no es ir al cielo, el éxito es ir al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al, si no es a través de. Es decir, que Jesús es el camino, pero ¿quién es el destino? El Padre. El éxito no es ir al cielo, el éxito es encontrarnos con el Padre eterno. ¿Cuántos se quieren encontrar con el Padre eterno? Dale un aplauso al Señor si usted cree que se va a encontrar. Dice su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos con Él en las nubes. Amén. Yo siempre he dicho a la gente: yo ya me veo en el paraíso. Yo me veo ahí andando en un delfín. En un delfín andando, ese es mi sueño. Y yo le dije: Señor, cuando estoy en mi intimidad, Padre, cuando ya esté allá arriba, quiero andar en un delfín, quiero ver qué se siente. No sé usted, tal vez montado en un león, pero yo me imagino cosas locas. Dice la Biblia que allá hay calles de oro y mar de cristal. Y usted tiene problemas porque se habla de prosperidad, se habla de dinero. Allá no hace falta, allá hay calles de oro, imagínese. Me voy a poner a criticar a Dios porque tiene calles de oro, mar de cristal. Amén. Entonces, el éxito del cristianismo no es llegar al cielo, sino llegar al Padre. Mira lo que dice Romanos 8:17. Dice: y como hijos de Dios tenemos el derecho a todo lo... Diga conmigo: como hijo de Dios tengo derecho ¿a qué cosa? ¿A qué tienes derecho? Escucha, nunca esperes nada malo de Dios. Nunca esperes nada malo de Dios.
La gente muchas veces tiene a Dios como un padre castigador y no como un padre bueno. Y dice mi Biblia, dice el libro de Romanos, que como hijos de Dios tenemos derecho ¿a qué cosa? A todo lo bueno, derecho a recibir todo lo bueno. Es decir, que usted va a tener un matrimonio que va a ser, va a tener una empresa que va a ser, va a tener hijos que van a ser, va a tener una vida que va a ser. Porque no podemos esperar nada malo, sino todo lo. Es Biblia lo que te estoy predicando, iglesia. Es Biblia, es palabra. No puedes esperar nada malo de Dios, sino todo lo. Entonces, escuche, de un Dios bueno, el cual es tu Padre y mi Padre, no puedo esperar cosas malas. ¿Cuántos se han preguntado si Dios castiga? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Sea honesto. ¿Será que Dios castiga? O cuando vemos en alguien, ¿verdad?, que está viviendo una situación complicada, decimos, ese es un castigo de Dios. ¿Cuántos han pensado así? Sea honesto, no se me haga aquí el santurrón, ni el sexto ser viviente, ni casi arcángel. Que usted ha pensado así o no ha pensado así. Amén. Y sobre todo sobre los que nos caen bien. Amén. Entonces, muchas de las cosas que vivimos son consecuencias y otras son pruebas. Diga conmigo, pruebas y consecuencias. La clave es comprender lo que estoy viviendo, porque usted ve desde donde comprende. Usted decide desde donde comprende. Por eso usted debe comprender si lo que está viviendo es una prueba o una consecuencia. Entonces, cuando entiendo quién soy, estaré convencido de quién no soy. Y usted debe estar convencido que es un bendito hijo de Dios. Alza tus manos. Eres un bendito hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes herencia, tienes un padre, tienes legado. Cosas buenas te van a suceder. Pregúnteme por qué. Porque eres un bendito hijo de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Mira, yo no soy profeta del desastre. Hay gente que le encanta profetizar cosas malas. No, yo te voy a profetizar lo que está escrito. Cosas que Dios va a hacer contigo y conmigo. Porque como somos hijos, tenemos derecho a recibir todo lo. Ahora, cuando yo entiendo quién soy, estaré convencido quién no soy. Por eso dice la Biblia que cuando vino Satanás, lo primero que atacó fue en la identidad de Jesús. ¿Cuántos recuerdan cuando se acerca, verdad, Satanás y le dice, si tienes hambre, di que estas piedras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en. Satanás siempre va a atacar tu identidad. Mire, mi asignación, como siempre lo he dicho, es ser pastor. Esa es mi asignación. Pero mi identidad es ser hijo de Dios. Cuando yo voy a la presencia de Dios, voy donde Tata, voy donde Abba, voy donde mi Padre. Por eso usted debe estar convencido quién es usted. Por eso Satanás atacó la identidad de Jesús, pero Jesús estaba convencido. ¿Sabe cómo usted se convence de su identidad? Leyendo la palabra, porque cuando tú citas la palabra, citas tu herencia, citas tu identidad. Por eso Jesús dijo, vete Satanás, escrito está, no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca. Yo no necesito lo que tú me des o lo que el mundo me ofrezca. Yo necesito esas palabras de vida eterna que salen de la boca de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted debe comprender lo que está pasando, o en lo que está sucediendo a su alrededor, lo que está viviendo, si es una prueba o es una consecuencia. Escuche, las pruebas producen aprendizaje. Déjame esa claqueta, por favor. Las pruebas producen aprendizaje. Entonces, las pruebas producen aprendizaje. No puede haber fidelidad sin prueba. No puede haber fe sin prueba. No puede haber crecimiento sin prueba. No puede haber recompensa sin prueba. No puede haber madurez sin prueba. Todo lo que usted es el día de hoy es consecuencia, es producto de una prueba que usted haya vivido. Por eso las pruebas producen aprendizaje. No puede haber fe sin prueba. No puede haber crecimiento sin prueba. No puede haber madurez sin prueba. Diga conmigo, las pruebas son necesarias.
Las pruebas son necesarias. Mira, la prueba asesina tu carne y vivifica tu espíritu. Tú necesitas ser probado. Por eso Jesús le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te falte, ¿qué cosa? Fe, que no te falte la fe. No le dijo que no te falte ser positivo, que no te falte dinero, que no te falte una buena palabra. Le dijo que no te falte la fe, porque las pruebas producen en nosotros, diga conmigo, aprendizaje. Ahora, las consecuencias, y ahora sí me pueden ayudar, producen arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si primero no hay una consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? Usted se arrepiente a causa de una consecuencia. Hay gente que le gustan las consecuencias, ¿o no? No lo miren, no está aquí. Hay gente que le gusta aprender con si no hay consecuencia, no aprende, ¿sí o no? No me lo mire, por favor, que te está mirando usted. No puede haber un análisis interior si no hay porque la consecuencia nos dice: bueno, ¿qué hice mal? Dejo analizarme, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que no hice? Entonces, no puede haber un cambio de mentalidad si no hay diga conmigo, consecuencia. No hay un cambio de conducta si no hay porque las consecuencias producen arrepentimiento. Entonces usted debe entender, iglesia, qué es lo que está viviendo en este proceso, en este caminar. Si lo que usted vive es una prueba o una consecuencia. Escuche, Dios no castiga. Dios no puede castigar. Lo que tú estás viviendo puede ser una prueba o una consecuencia. Y cada cosa que vivimos tiene un aprendizaje o un arrepentimiento. Entonces, mucha gente confunde castigo con una consecuencia. Si tienes un estilo de vida donde siempre eres impuntual, las consecuencias van a ser que tal vez nunca te den un trabajo, nunca te tomen en serio tu palabra. No es un castigo de Dios, es Si tienes un estilo de vida donde tomas, fumas, bebes, te drogas, vas a tener Entonces no es que Dios te mató, no es que Dios fue malo, no es que Dios no te dio largura de días, eso fue Entonces, si tienes un estilo de vida donde engañas, mientes, estafas, divides, engañas a tu cónyuge, tendrás Entonces usted debe aprender. Yo ya lo quiero aterrizar, quiero enseñarle. Si puede, tome nota, porque la idea es que usted de aquí salga con una palabra y usted entienda qué es lo que está viviendo en esta etapa de su vida, si es una prueba o Ahora, lo que Dios sí tiene es disciplina, corrección y ¿qué cosa? Eso es lo que Dios sí tiene. Dios tiene disciplina, diga conmigo, disciplina, corrección y ¿qué más? Y misericordia. Un padre usa las consecuencias para disciplinar. Un padre usa las consecuencias para corregir. Y un padre usa las consecuencias para perdonar. ¿O no es así un padre? Y Dios es padre. Un padre usa la consecuencia que has vivido para corregirte. Usa la consecuencia que has vivido para disciplinarte. Usa la consecuencia que has vivido para poder perdonarte. ¿O no son así los padres? Entonces, iglesia, si estás viviendo una consecuencia, tranquilo, porque si hoy le entregas tu vida a Jesús, Él puede usar esa consecuencia para hacer algo bueno, porque todo lo que Dios tiene para sus hijos es algo, diga conmigo, bueno. Por eso Romanos 8:28 dice: y los que amamos, dice, y sabemos que a los que amamos, a los que aman a Dios, ¿qué cosa? No dice ciertas cosas, dice que todas las cosas nos ayudan para conforme, diga conmigo, conforme a su propósito son llamados. Escuche, si amas a Dios y cometiste un error, si cometiste un error y amas a Dios, Dios va a usar esa consecuencia de lo que estás viviendo para bien y para darle propósito. Porque eso es lo que hace un padre. Si te equivocaste y amas a Dios, aún esa equivocación Dios va a usar para tu bien y para darle propósito. Si fracasaste, aún en ese fracaso, si amas a Dios, Dios va a usar ese fracaso para bien y para darle, diga conmigo, propósito. Propósito. Dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Usted no vive por vivir.
Usted vive cumpliendo un propósito. Por eso debe aprender a escuchar la voz de Dios en lo que está haciendo. Si lo que está haciendo me está acercando a Dios. Mucha gente pregunta: pastor, ¿es de Dios hacer esto? Solamente hagas esta pregunta: ¿eso lo acerca al propósito o lo acerca a Dios? ¿Lo acerca a Dios o lo aleja de Dios? ¿Lo acerca al propósito o lo aleja del propósito? Yo siempre les he enseñado: oportunidades hay, pero propósito hay solamente. Entonces nunca aproveches, entre comillas, una oportunidad y hagas a un lado tu propósito. Cuando tú guardas o proteges tu propósito y rechazas una buena oportunidad, porque hay muchas buenas oportunidades, el proteger tu propósito hará que Dios te dé mejores y mayores oportunidades. Diga conmigo: consecuencia y prueba. Entonces, escuche, por eso discipulado, pueden ayudarme, significa, ¿qué significa discipulado? ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque somos formados en base. El discipulado es error. Tú no necesitas solamente recibir una palabra el domingo, tú necesitas meterte en un discipulado. Porque cuando tú te metes en un discipulado significa error. Entonces somos formados en base a nuestros, sino cómo te formamos, cómo te ayudamos, cómo te guiamos, cómo te dimensionamos. Por eso el éxito no es solamente venir a la cruz, sino tomar la cruz. Venir a la cruz puede cualquiera. Por eso dice la Biblia: el que quiere ser mi discípulo, tome y sígame. No dice venga a la cruz, porque ir a la cruz es fácil. Siempre lo he dicho: venir a la cruz, cuando voy a la cruz tengo perdón. Cuando vengo a la cruz tengo salvación, pero cuando cargo la cruz soy usado. Tengo propósito, soy bendecido, tengo llamado. Amén. Entonces, discipulado significa, porque somos formados en base a nuestros. Entonces, cuando usted está siendo discipulado, usted está siendo entrenado, está siendo capacitado. Mira, a mí mucha gente me dice: pastor, dígame lo que me tenga que decir, fórmeme, hábleme. Y a la primera que le digo no algo, se resiente. Entonces no comprendo cómo pretendemos ser discipulados si no hay un mentor que nos corrija, que nos enseñe, que nos ordene, que nos dimensione. No puede haber. Mira esto. Ahora, aún en medio de tu error, de tu fracaso, de tu derrota, si tú amas a Dios, Dios va a usar ese fracaso, esa derrota, ese problema para bien y para darle, diga conmigo, propósito. Por eso mira esto: Abraham cometió un error. ¿Cuántos recuerdan quién es Abraham? Abraham, dice la Biblia, que es el padre de multitudes. Dice la escritura que Dios le da una palabra a Abraham, que iba a ser ¿cuál? ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Iba a ser el padre de multitudes, padre de muchedumbres. Y cuando Dios le da la palabra, él comienza a trabajar en esa palabra. Y cuando comienza a trabajar en esa palabra, comete un error. Pregúnteme cuál. Se acostó con la mujer equivocada, con la mujer que no con la mujer que Dios le prometió que iba a ser el padre de multitudes. Porque a veces sí somos, a veces así somos. Vemos una oportunidad y aprovechamos esas oportunidades y rechazamos nuestro propósito. Y siempre que tú rechazas una buena oportunidad para proteger tu propósito, el proteger tu propósito te dará mejores y mayores oportunidades. Por eso usted debe entender cuando usted está dentro del propósito o está aprovechando una oportunidad. Entonces Abraham, ¿verdad?, comienza a trabajar en esa palabra. Dice: padre de multitudes, Dios mío, ¿cuántas mujeres debo tener para ser el padre de multitudes?, pensó. Y comienza a trabajar y no se desesperó. Y sabía que la mujer con la cual tenía esa palabra era Sara, su mujer. Pero de repente Abraham se desespera y en un acto de desesperación llega a un acuerdo con la mujer. Porque a veces, perdónenme, pero a veces las mujeres también solapan a veces a los maridos. Y cuando llega ese acuerdo: sí, acuéstate con la criada para ver si ahí sale el hijo. Y se acuesta con la criada y nace Ismael. Diga conmigo: Ismael. Ahora, pasan los años. Mira esto que es poderoso. Pasan los años y quien saca de un pozo en el cual estaba escondido José. ¿Cuántos recuerdan a José? Dice la Biblia que José
era el hombre que fue segundo al mando después de Faraón. Y dice la Biblia que José tenía un sueño. Diga conmigo, José tenía un sueño. Y ese sueño es que iba a estar gobernando o estando emperando una nación. Ahora, eso no hubiese sucedido si Abraham no se hubiese acostado con Agar, su criada. Porque mira lo que dice la Biblia en Génesis 37:28. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron ¿a quién? ¿A quién? Por 20 piezas de plata. Mira esto, iglesia. El error de Abraham creó una descendencia de años que años más adelante serían usados como boleto y pasaporte para el reinado de José, iglesia. ¿Qué te quiero decir? Alza tus manos que te voy a profetizar. Aún en tus errores serás usado. Aún en tus errores Dios te va a dar una nueva oportunidad. Aún en tus fracasos Dios va a hacer algo bueno y nuevo contigo, porque de Él solo podemos esperar cosas. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Años más tarde, el error de Abraham fue el vehículo, fue el pasaporte para que José pueda cumplir su destino profético, iglesia. Aún los errores, aún tus errores tienen propósito. Aún tus fracasos tienen propósito. Aún la peor tragedia que hayas vivido tiene propósito, iglesia. ¿Qué te quiero decir? Cuando entiendes que eres un hijo de Dios, aún tus errores Dios lo usará para bien y para darle propósito. Pero debes aprender y debes entender que debes ser hijo de Dios. Escuche, Dios solo valida, respalda a hijos. Por eso Jesús, cuando se fue a bautizar, dice la Biblia que se abrió el cielo y dijo: este es mi hijo, en quien tengo, a este oíd. El cielo y la tierra y el mundo solo obedece a la voz de un hijo. Por eso es importante que tú te conectes a un vientre, te conectes a un padre, que no solamente pueda ser un padre, sino que pueda darte paternidad. Y paternidad es formación. Pregunto, ¿Moisés tuvo errores? ¿Elías tuvo errores? Pero aún los errores de Moisés formaron a Josué. Aún los errores de Elías formaron a Eliseo. Aún tus errores Dios lo va a usar con propósito y para tu bien. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Romanos 8:17 dice: y como hijos de Dios tenemos el derecho a todo lo bueno que Él ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? Escuche, ojo acá. Dios ha preparado algo bueno a lo cual tú tienes derecho por ser su. Por eso una persona cuando recibe a Jesús en su corazón, mira, dice la Biblia que con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Por eso es importante el poder de la confesión. Por eso una persona cuando recibe a Jesús en su corazón tiene el derecho a ser perdonado, tiene el derecho a ser sanado, tiene el derecho de recibir un milagro, tiene el derecho de ser bendecido. Porque los hijos de Dios tenemos el derecho a todo lo. Usted tiene que salir de aquí con la mente de hijo. Usted no puede pensar que le va a pasar algo malo, que le van a robar, que le van a asesinar, que le va a pasar algo. Usted tiene que salir con mente de hijo, que tengo derecho a todo lo. Pero para eso debes citar la palabra. Dale un aplauso al Señor si lo vas a celebrar. La gente vive asustada. Me van a robar, me van a secuestrar, me van a matar. Piense lo bueno. Job dijo: lo que más temí me aconteció. Si sigues con ese temor, te va a acontecer. Y eso no es un castigo, eso es una Diga que está a tu lado: piensa lo bueno, aunque tengas la mente sucia. No, eso no le diga, mentira. Eso le gusta a usted, ¿no? Y ahí se la va tirando al esposo. Entonces todo lo vamos a encontrar porque somos hijos de Dios. Pregunto, ¿qué hizo Dios primero, el Adán o el Edén? ¿Qué hizo Dios primero, el Adán o el Edén? Dios primero hizo el Edén y luego Él. Es decir, que Dios hizo al hombre en la dimensión de lo todo ya hecho. Dios hizo el cielo, la tierra, las bestias, los campos, hizo todito y luego hizo al hombre. Dios nos hizo en la dimensión de lo todo ya hecho. Por eso dice la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata. Pídeme y te daré,
por herencia las naciones y los confines de la tierra, iglesia. Yo no sé usted, pero yo soy pedigüeño, yo pido todo, ya se lo dije. Yo pido todo, yo pido todo. Mi mamá me contaba que cuando yo era pequeño siempre quería 3. ¿Verdad, mamá? Quería 3 tractores, 3 muñecos, 3. Siempre era 3. Estaba pidiendo muy poco. Ahora pido muy poco, pido 2. Voy a pedir 3. Creo que desde ahí el Señor me estaba llamando. Entonces, pida con fe, no dudando. Entonces, Dios nos creó en la dimensión de lo todo ya hecho. Dios primero creó el paraíso y luego al hombre. Por eso Romanos 8:28 dice: y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito del cual hemos sido llamados. Y el 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados en una imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, también los justificó y también los glorificó. Ponme la claqueta, por favor. Iglesia, cuando eres hijo de Dios, eres predestinado, eres llamado, eres justificado y eres glorificado. Escuche, usted no nació por nacer. Usted no vive por vivir. Usted no viene a la iglesia por venir. Dice la Biblia que a los que Él llamó, ¿los qué? Los predestinó. Luego los llamó. De ahí los qué? Los justificó. Y de ahí qué? ¿Qué es glorificar? Es exaltar. Dios te va a exaltar. En el área que has sido herido será en el área que vas a ser exaltado. En el área que te ha faltado será en el área donde Dios te va a exaltar. En el área que has sido muchas veces criticado será el área donde serás exaltado, iglesia. Recibe esa palabra. Entonces, todo hijo de Dios necesita recibir sanidad emocional y sanidad física. Si usted no recibe sanidad emocional y sanidad física, usted va a malgastar la herencia que Dios le va a dar. Pídeme y te daré por herencia. Pero para que Dios te dé la herencia, primero debes estar sano. Mira, para recibir una herencia tú necesitas 2 cosas. Diga conmigo, 2 cosas: adultez y madurez. No es lo mismo ser adulto que ser maduro. Porque hay gente que es adulta, pero para poder administrar bien una herencia necesitas ser adulto, porque tú no puedes pedir herencia si no tienes mayoría de edad. Y también ser maduro. Por eso el hijo pródigo tenía la adultez, pero no tenía la madurez, y por eso malgastó la herencia. Entonces, todo hijo de Dios necesita recibir sanidad emocional y sanidad física. Como hijos de Dios tenemos derecho a vivir sanos físicamente y emocionalmente. Y para eso debemos usar algo poderoso que se llama ¿Y puede ayudarme por favor la banda? El equipo ya puede entrar conmigo, por favor. Diga conmigo, la oración. Diga conmigo, la oración. Santiago 5:13 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia. Esta es otra versión la que estoy teniendo aquí. Para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Escuche, cuando usted esté enfermo o tenga alguien enfermo en su casa, coja aceite ungido y tírele aceite en los pies. No sé, yo a mis hijos en las madrugadas, cuando me voy de viaje, cuando voy a salir, siempre les ando tirando aceite. Usted los huele y huelen a puro aceite. Por eso ya aprendimos en Costa Rica que al aceite, no sé qué es que le echan ese aceite, que huele riquísimo. Ya vamos a hacer eso. Dice, para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados le serán perdonados, iglesia. Iglesia, aprende a usar esta arma poderosa que es la oración. Por eso dice la Biblia, si alguno está entre ustedes, que ore, dice. Si estás afligido, que ore. Pregunto, ¿alguien está afligido? Ore. ¿Alguien está enfermo? Ore. ¿Alguien está pasando momentos difíciles? ¿Qué tiene que hacer? Usted encárguese de orar, que Dios va a accionar a su oración, iglesia. Y Santiago 5:16 dice: por eso confiésese unos con otros los pecados, oren unos por otros para que sean sanados.
Y termina diciendo: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esa no es la versión. La oración del justo es poderosa y es eficaz. ¿Cuántos justos hay aquí? Dice la Biblia que cuando somos llamados, somos primero predestinados. Y luego de ser predestinados, somos ¿qué cosa? Llamados. Y luego de ser llamados, somos glorificados. Si hay un justo aquí, ore, porque la oración eficaz del justo puede mucho en el nombre de Jesús. Ahora dice esto, y con esto voy a ir terminando, voy a ir cerrando. Dice el verso que la oración del justo es ¿qué cosa? Poderosa y eficaz. Diga conmigo: poderosa y eficaz. Ahora aquí le voy a enseñar algo que aprendí. Se nos enseñó toda la vida que hay poder en la... Santiago lo dice, que la oración del justo puede mucho. En otra versión dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, toda la vida se nos ha enseñado que hay poder en la oración, pero yo hoy voy a rebatir eso. No hay ningún poder en la oración. Lo que hay poder es en la presencia de Dios. Porque hay gente que ora muy bonito y no pasa nada. Por eso no hay ningún poder. Y póngase sobre sus pies. No hay ningún poder en la oración, iglesia. Lo que da poder es porque yo puedo usar la oración como un amuleto. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. ¿Cuántos han usado eso? O la Biblia como desodorante aquí. Y ni la leen, ni la abren, solamente para verla, dicen por allá. Ya conoce usted un hermano que no congrega aquí. Entonces no hay ningún poder en la oración. El poder está en la presencia de Dios. Porque hay cristianos que oran y no pasa. Es la oración la que te lleva a la presencia de Dios. Y la oración con presencia es la que va a ayudarte a ver cosas sobrenaturales en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tus hijos y en los hijos de tus hijos, iglesia. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto. Y allí, acompáñame la banda. Y de allí, Él se levantaba muy temprano, Jesús. ¿Y qué es lo que hacía? Ahora, ¿para qué oraba? ¿Para qué oraba? Él sabía que necesitaba el favor de Dios. El 36, mira lo que dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Predique. ¿Para qué predique? Marcos 1:36. También allí, porque para eso he venido. Jesús sabía que para ir a predicar la palabra necesitaba primero buscar la presencia de Dios. Escucha, nunca prediques sin presencia. Si no, no te van a creer. Por eso Martín Lutero dijo: si dejo de orar un día, Dios lo sabe. Si dejo de orar 2 días, el diablo lo sabe. Si dejo de orar 3 días, el pueblo lo sabe. Nunca prediques sin presencia. Jesús sabía que antes de predicar, Él tenía que ir al monte. ¿A qué cosa? A orar. ¿Para qué? Para buscar la presencia. Y una vez que buscando la presencia, ahora sí oraba y predicaba con elocuencia y con el poder de Dios. Por eso dice la Biblia: el reino de los cielos no consiste solamente en palabras, sino en poder, iglesia. Por eso no hay ningún poder en la oración. Lo que hay poder es en la presencia de Dios. Y una palabra cargada de la presencia de Dios hace que sucedan cosas sobrenaturales. Daniel oraba 3 veces al día. Jesús oraba todas las mañanas. David danzaba en su alcoba desnudo. Eso no vamos a hacer aquí. Moisés iba a la presencia de Dios en los collados. Imagínense. Era gente de principios. Por eso digo, Dios no respalda personas, Dios respalda principios. Cuando tú cumples los principios, Dios cumple las promesas.
La oración es para traer la presencia de Dios, y con la presencia de Dios viene la gracia, viene el poder, viene el favor, y comienzan a suceder las cosas sobrenaturales. Si no has visto cambios en tu matrimonio, te falta orar conectado a la presencia de Dios. Si no has visto cambios en tus finanzas, pues te falta orar buscando la presencia de Dios. La gente coge la oración como un amuleto, y no es así. Es buscar la presencia, y es la oración con presencia la que trae transformación. Podrás tener carisma, y ya se los he dicho, el carisma asombra pero no transforma. Lo que transforma es la presencia de Dios, iglesia. Por eso usted veía a los fariseos orando y no pasaba nada. Los fariseos oraban, los saduceos oraban y no pasaba nada. Marcos 1:39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera, diga conmigo, demonios. Escuche, los demonios no salen diciendo la sangre de Cristo tiene poder. Los demonios salen cuando lanzas una palabra con la presencia de Dios, y esa presencia es la que va a expulsar a ese demonio. Mucha gente ve un endemoniado: uy, cierra los ojos y la sangre de Cristo tiene poder que me cubra. No, tienes que citar la palabra, porque cuando citas la palabra estás citando tu herencia. Eres redimido, eres predestinado, eres glorificado. El demonio se lo saca diciendo, no se lo saca diciendo la sangre de Cristo tiene poder. Al demonio lo sacas declarando la palabra, porque cuando declaras la palabra estás declarando tu herencia. Por eso usted ve gente que ora muy lindo, pero no pasa nada, porque es una oración sin presencia. Escuche, una oración sin presencia es una vana repetición. Mucha gente, yo los veo a todos ustedes, y muchos quieren cambios en finanzas. Muchos quieren cambios en su familia, en su esposo, en su matrimonio. Pero pregunto, ¿estás orando con la presencia de Dios? Porque cuando baja la unción te da poder, pero la presencia trae arrepentimiento. La presencia te hace nada. La presencia te hace polvo. La presencia te dice: no vales nada. Necesitas mi gracia y mi favor para hacer cosas sobrenaturales. Entonces todo el mundo quiere la unción y el poder de Dios. La pregunta es: ¿has buscado la presencia de Dios? Porque la presencia es la que te confronta. Mira, nadie que se encuentra con la presencia de Dios puede ser igual. Por eso usted ve gente que da vueltas en el mismo lugar y da vueltas en el mismo problema, con el mismo vicio. No hay ningún cambio. Vive una religión, pero no una relación. Y Dios no es religión, Dios es relación. Mateo 6:7, y voy terminando, dice: y orando no unáis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Escuche, una oración sin presencia es una vana repetición. Por eso Jesús dijo: no seas como los gentiles. Los gentiles eran personas que oraban pero repetían lo que escuchaban, pero no pasaba nada. Dice, los gentiles eran personas paganas que no conocían a Dios, que solo repetían lo que escuchaban. Tenían religión, pero no tenían relación. Iglesia, yo con este mensaje lo único que pretendo es que puedas conectarte más con Dios. Cuando tú te conectas con Dios, cualquier palabra que sale de una persona ungida, tú la tomas y la recibes y la pones por obra. Pero queremos el boom, el mensaje. Pero ¿cuándo cambiamos? Como dice la canción. ¿Y el cambio para cuándo? Estuvo más o menos, la alabanza estuvo. ¿Y tú cuándo cambias? El mensaje estuvo. ¿Y tú cuándo cambias? Entonces comienzas a ser un catador de presencia, pero sin en tu casa ni buscas la presencia. Jesús le dijo: mire, escuche, una palabra corta con presencia tiene más poder que una oración larga sin presencia. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ven. Y él caminó sobre las aguas. Una palabra corta de 3 caracteres lo llevó a un gran destino. Lo mismo el centurión. Dice la Biblia: di la palabra y mi criado será sano. Y Jesús le contestó: ve. Una palabra más corta, de 2 caracteres, que contuvo una presencia poderosa y trajo el milagro. Fue tan fuerte que ni había llegado el centurión y el milagro ya estaba hecho. Iglesia, yo te profetizo que si tú recibes esta palabra y te conectas a la presencia de Dios, esa presencia hará que lo sobrenatural se haga natural en tu casa, en tus finanzas y en tu familia, iglesia. Nunca ores sin presencia. Yo lo entendí. Una oración puede romper una maldición.
Escucha esto. Y con esto ahora sí voy a terminar. Es la tercera vez que lo digo, significa que sí. Una oración puede romper. Mi papá hizo una oración y rompió una generación de mujeriegos en mi familia. Mi papá dijo, te lo entrego. Lo declaré y lo testifiqué la semana pasada. Mi papá dijo, te lo entrego. Dios, te lo entrego. Una oración. Que tan conectado estaba ese hombre que Dios lo escuchó y se encontró conmigo el 16 de junio del 2006. Y hoy me ven transformado predicando la palabra, cuando antes llevaba gente a chupar, a tomar, a fumar, a engañar, a mentir, a estafar. Porque todo tiene que ver con una oración Cuando tú tienes una oración con presencia, hasta el Dios te bendiga. La gente dice, oye, yo sentí como que algo raro cuando me dijo Dios te bendiga esa persona. No lo vi como el típico religioso que dice Dios te bendiga y tiene gloria a Dios, amén, aleluya, Dios te bendiga. ¿Sí viste esos hermanos que tienen el Dios te bendiga por todos lados? Viven una religión. Viven una religión. No viven una relación. Entonces, una oración rompió una maldición de mujeriegos en mi familia. Una oración con la presencia puede romper una generación de maldiciones. Una oración puede romper un espíritu de depresión que te está afligiendo. Una oración puede romper un espíritu de ansiedad que te está enfermando. Hoy en día está de moda la ansiedad, pero una oración puede romper cualquier espíritu. Asimismo, una oración con presencia puede romper un espíritu de enfermedad. ¿Cuántos creen en los milagros? Yo creo en los milagros. Y dije, Señor, si tú hoy me respaldas y si soy tu hijo, tú hoy vas a hacer un milagro, le dije a Dios. Porque yo creo en el poder de la oración, pero que tenga presencia de Dios. Dije, Dios, yo he cumplido, yo me conecté contigo, yo busqué tu presencia, pues vamos a ver cosas sobrenaturales el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Una oración puede romper una enfermedad de tu cuerpo. Una oración puede romper una enfermedad de tu hígado. Una oración puede romper una enfermedad en tu sangre. Una oración puede romper una enfermedad de tus huesos. Porque como hijos de Dios tenemos derecho a recibir todo lo